Bitcoin puede iniciar un mercado bajista antes de tiempo, quizás no tan largo como nos tiene acostumbrados, pero lo que sí es cierto es que el cambio de ciclo me parece que es una realidad porque lo que estamos viviendo no tiene nada que ver con lo que hemos vivido nunca antes y por eso lo que antes ha pasado creo que debe dejar de ser una guía. Eventualmente creo que esto iba a pasar porque por supuesto Bitcoin va madurando, va cambiando y eso es lo que te trato de explicar. Este video es una continuación del video previo, ¿ok? Ahora mismo los estoy grabando prácticamente seguidos, así que no sé qué título tendrá, pero si estás viendo este video y es primera vez que me ves, por favor no me mates en los comentarios, simplemente entra en mi canal y mira primero el video que esté antes de este, justamente el previo, o sea, el anterior a este literal, tienes que verlo sí o sí para que entiendas por qué estamos hablando de esto. Y si ya viste ese y no estás de acuerdo, pues nada, mira, simplemente te voy a traer una visión nuevamente parecida de qué es lo que está pasando y por qué te explico todo esto. Entonces vamos por partes, ¿ok? Vamos por partes de por qué esta teoría puede tener sentido. Recuerda que Bitcoin pues nació 2009-2010, después del 2008, 2007, bueno, por aquí. Aquí no tenemos información, igual la gráfica era una locura, era algo así, y así, así, así. Lo que nos importa saber de esto es que Bitcoin llegó a un máximo histórico de $31, ¿ok? Entonces, cuando Bitcoin llegó a ese máximo histórico de 31, tuvo una caída desde $31 hasta los, tenemos aquí marcados, hasta los 2, o bueno, puede ser hasta los 1, hasta donde sea. ¿Qué es lo que nos está mostrando el precio acá? Que aquí había un comportamiento de Bitcoin muy errático, muy volátil. ¿Por qué? Porque el activo estaba muy nuevo, lo tomaban en broma, alguien se gastó 250.000 Bitcoins en una pizza, la gente no entendía muy bien qué era esto y por supuesto no le prestaron la atención que requería. ¿Ok? Estamos hablando que Bitcoin a día de hoy vale $50.000 y estamos hablando que pues el SP500 está en los 5.000 puntos. O sea, es prácticamente el equivalente a haber comprado... Bueno, en fin, una locura. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, el activo a medida que va madurando, van entrando nuevos inversores, va entrando nuevo capital y van pasando nuevas cosas. ¿Ok? Van sucediendo cosas, que es lo importante que hay que entender. Entonces, después de esto, a medida que el activo va subiendo y van entrando nuevos jugadores, cambia su comportamiento. Es decir, los comportamientos erráticos que teníamos acá del 2011 hacia atrás, no los tenemos del 2003 en adelante. ¿Ok? Y luego cuando pasan los halving y demás, el comportamiento de Bitcoin que teníamos en el 2013-2014 no es el mismo Bitcoin de acá. Yo sé que probablemente si tú estás viendo este video es muy probable que hayas entrado en criptomonedas en el año 2020, 2021, 2022 o seas de los nuevos de este ciclo, 2023-2024. Pero déjame decirte que los que somos un poco más antiguos, los que, bueno, yo no soy de los más viejos, pero estoy en esto del 2017, ¿ok? Y lo que sí te puedo decir es que en el 2017, ¿vale? Que eres acá bastante atrás, a inicios del 2017, fíjate este movimiento de Bitcoin. Yo entré en Bitcoin por acá, sobre los $3.000, más o menos en esta área. Un baneo que hubo en China y demás. ¿Qué pasaba? Que Bitcoin en esta época era una completa locura. Era una subida vertical sin descanso y un comportamiento pues sin igual. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el cambio importante? Que entraron los futuros del CME acá a finales de 2017, inicios del 2018. Y aquí cuando los institucionales empezaron a entrar al mercado, cambió completamente todo. Es decir, todo lo que yo había estudiado durante todo ese 2017 en Bitcoin, que fue de abril de 2017 hasta finales de 2017, todo lo que yo aprendí ese año se esfumó. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cambió el juego completamente cuando entraron nuevos inversionistas. ¿Ok? Cuando empezaron a controlar los del CME, el mercado empezó a reaccionar a otro tipo de estímulos, empezó a ser un poco más tradicional en los movimientos, es decir, los impulsos empezaron a respetar más zonas como el Fibonacci, como puedes ver acá, respetó el Fibonacci, ok, en ese punto, lo mismo acá, caemos fuerte, se acercó bastante a la zona Fibo, el precio luego volvió a caer, pero en esta época podemos ver que el Fibonacci, por ejemplo, así a grosso modo, fue uno de los principales indicadores que empezaba a tener más sentido en los movimientos, cosa que no pasaba antes cuando yo empecé a estudiar Bitcoin. ¿Ok? Porque si tú empiezas a tirar Fibonacci previamente acá, el precio pues prácticamente desde que empezaba a subir, nunca empezaba a dar los retrocesos a los niveles Fibos. ¿Ok? Dependiendo cuando lo agarres, pues sí, habrá una subida fuerte y otra ahí. Pero el ratio de Fibo empezó a tener mucho más sentido cuando entraron otros jugadores y empezaron a controlar el mercado de otra manera. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto?
Porque Bitcoin fue uno, ¿ok? Justamente acá, Bitcoin fue uno de 2017 a 2015, 2014, y luego Bitcoin fue otro, ¿vale? De 2014 a 2012, 2011. Y no solamente eso, después del COVID, que fue justamente en esta época, Bitcoin también fue otro. Porque después de que entraron los institucionales, pues por aquí en el 2020, 2021, entró Tesla, entró Elon Musk, entraron grandes... Empezó a ponerse un poco más mainstream. Entonces Bitcoin, a pesar de que no ha cambiado tanto del 2021-22 con lo que era en 2017-2018, lo que sí es cierto es que al momento en que este año, 23-24, este ciclo, incluyeron los ETFs en este movimiento, Bitcoin cambió completamente también el comportamiento. Es decir, subió y superó un máximo histórico antes de tiempo, empezó a subir mucho antes de lo que generalmente venía a subir. Lo que es claro es que el activo cambió nuevamente el comportamiento. Otra vez, ¿por qué te digo esto? Y si llegaste hasta acá, te quiero felicitar porque tienes la paciencia y sabes escuchar lo importante de lo que te están contando. Y lo que te estoy intentando contar es que el activo tiene cambios a lo largo de la historia. El activo no se mantiene constantemente igual. ¿Por qué? Porque hay nuevos jugadores. En el 2011 estaban unos nerds de internet inventándose Bitcoin. Luego en el 2014-2015 había pasado el primer halving y la gente empezó a ver que se podía ganar dinero. Luego en el 2017 se empezó a poner mainstream minar Bitcoin, ¿ok? Y las ICOs. Y entró nueva gente. Y después en el 2018 salieron los futuros del CME. New York ya estaba dentro. Y ¡pam! Y después en el COVID entró todo el mundo. Y después en 2023 ETFs mundial. Es decir, el activo va evolucionando y el activo cambia el comportamiento. Y una vez entiendes, si aceptas esto, tienes que aceptar que muy probablemente el activo pueda cambiar el comportamiento de lo que vamos a ver para los próximos meses. Ojalá me equivoque, pero la pregunta es si Bitcoin puede entrar en un mercado bajista en esta época, es decir, ahora mismo, antes de lo que debería ser, porque los mercados bajistas en Bitcoin vienen un año después del halving o 2 años después del halving, es decir, eso nos tocaría para 2025-2026. La pregunta es, ¿cuánto duraría si iniciamos un mercado bajista acá? ¿Ok? O una caída un poco más prolongada. Porque siempre ya sabemos que en mercados bajistas después del halving duramos 2 años. Pero si se da una caída acá, ¿qué puede pasar? Aquí es donde quiero que prestemos atención. Entonces recuerda que el principal indicador que tenemos en estudio es el MACD, que en el mensual siempre nos da el aviso y el cruce de los mercados de alcista a bajista y de bajista a alcista. Lo que quiero que veas es que vamos a estudiar, por ejemplo, ¿cuánto tiempo le ha tomado al indicador pasar de la fase bajista, que es en la que estamos cerca de entrar, muy probablemente en los próximos meses, si esto se confirma? Por eso te repito, mírate el video anterior. Cuando te mires el video anterior y lo tengas claro, listo, ahí podemos hablar y puedes entender toda esta información. Entonces, si se genera este, que todavía no está, por supuesto, si se genera este histograma rojo, ¿cuánto tiempo en promedio le toma desarrollándose? Vamos a ver que desde acá lo podemos medir hasta acá. Son más o menos unas 17 barras, es decir, unos 516 días. Básicamente, 1 año y medio. Es decir, 12 meses, pues 1 año más 5 meses, 17 meses. ¿Ok? 1 año y medio. Ahora, nuevamente, ¿cuándo vuelve a salir un histograma de este? Pues fíjate, aquí tenemos un par. Lo que pasa es que este movimiento de acá fue cuando pasó lo del COVID. Así que realmente esto creo que no tendríamos ni que considerarlo, porque esto fue en toda la época de COVID y demás. Vamos a considerar este, ¿ok? Que es un poco más prolongado. Vamos a marcar acá que esto le ha tomado unos 10 meses, unas 10 barras, es decir, prácticamente 1 año. Es decir, año y medio en el anterior, 1 año en este, pudiésemos decir que un poco más de 1 año en el promedio es lo que manejamos ahora. ¿Ok? ¿Por qué José, no quisieras tomarlo? Porque como te digo, esto fue la caída errática que tuvimos del COVID, pandemia, demás, ¿ok? Ahora, puede ser que pase también. Vamos, ya después hablaremos de esto. ¿Ok? Vamos a seguir cogiendo los largos principalmente. No hay muchos porque Bitcoin es muy nuevo. Pero otra vez acá, vamos a ver, desde que se dio ese cruce y se generó este histograma, estamos hablando de otra vez 15 barras, es decir, 457 días. Estamos hablando de 1 año y un poco más de meses. Entonces, podemos concluir que efectivamente, ¿ok? Bitcoin, cuando inicia un movimiento de estos, un histograma de este rojo, en el momento en el que lo veamos desarrollándose en Bitcoin, cuando empieza a salir ese histograma en rojo aquí, que nadie quiere ver, pam, 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 ¿qué significa? Que nos tomará 1 año, en principio, poder
terminar de desarrollarlo, que se termine ese mercado bajista y darnos el inicio a un nuevo mercado alcista. Tendremos que esperar un año cuando esto se desarrolle. ¿Qué es lo bueno? Que aún no está desarrollado. Es decir, aún no ha aparecido. Puede llegar un milagro. Y aquí quiero hablar ya seriamente. ¿Ok? Porque una cosa es lo que nos está diciendo la gráfica, que Bitcoin está débil, que Bitcoin seguramente va a caer, que Bitcoin probablemente va a entrar en un letargo de un año. No sé si de caída, porque esto es importante. El indicador no te va a decir que el precio se va a ir a cero. El indicador lo que te está diciendo es que probablemente pase un año o un año y medio hasta que pueda retomar una tendencia alcista fuerte. Porque lo que es cierto es que Bitcoin no está en tendencia ahora mismo. Está en un movimiento de retroceso, en un movimiento consolidativo bajista. La tendencia es alcista, claro, pero no tiene un momentum alcista. Y lo que te dice el indicador, que es lo que quiero que entiendas, es que le va a tomar un año poder terminar de desarrollar esto como mínimo para que pueda iniciar un nuevo momentum alcista. Entonces, si eso está empezando ahora mismo, significa que un año y medio desde ahora, estamos en septiembre del 2024, tenemos hablando que un año sería septiembre de 2025, pudiésemos hablar que para los primeros 3-4 meses del 2026, ¿ok? Este indicador puede ser que se termine de dar la vuelta y avisarnos de una nueva secuencia o de un nuevo momentum alcista para el activo. Sé que parece una completa locura. Dirás, ¿este carajo qué mierda se está diciendo? Estás cambiándole todo el ciclo a Bitcoin. Y bueno, la verdad es simplemente una teoría. Es una teoría estudiando lo que ha pasado, entendiendo cómo funciona el indicador, cuánto tiempo le toma. Y este indicador no es un invento. Es decir, esto lo miras en el SP500 y es exactamente igual. Es decir, nos venimos y lo hacemos rápido, ¿ok? No hay que perder mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo le pasa en el gráfico mensual cuando se genera un histograma de estos para finalizar? Aquí lo vemos. De acá a acá, 14 barras, es decir, 426 días, un año y pico. ¿Ok? Fíjate que aquí vamos a tener, obviamente, más ejemplos. Luego, tenemos esto de acá. Acá le tomó 3 meses. ¿Vale? Luego acá le tomó 10 barras. 10 meses. Es decir, un año. Sacaríamos un promedio de que más o menos de acá, año y medio, 3 meses, 10 meses. Vamos a ponerle unos 9, 10 meses. Vamos a ponerle un año. ¿Ok? Da igual. Después de ese promedio de un año, el promedio va a aumentar nuevamente. ¿Por qué? Porque cuando se genera un histograma de este completo, después de una fuerte subida, otra vez le está tomando 16 meses salir de ahí. ¿Ok? Por supuesto, como te digo, puede existir esta posibilidad acá de que el mercado pues lo haga rápido en 3, 4 meses. Pero otra vez, lo común es que le tome todo este tiempo. ¿Que le tome cuánto? 18, 19 meses desarrollarlo. Exactamente igual que acá. Le tomó 37 meses. Esto fue pues en el 2002, 2001, la burbuja de los 2000. Pero bueno, lo que trato de explicar es que este indicador tiene toda la vida existiendo. ¿Ok? Y que en el gráfico mensual nos está diciendo que si se llega a desarrollar para Bitcoin, ¿ok? Nos va a tomar mucho tiempo poder salir de ese mercado. Entonces, con todo esto lo que trato de decir es que tienes que mantenerte abierto a cambios. ¿Por qué? Porque el activo es simplemente un reflejo de las personas que lo están operando. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que realmente este activo en el 2011, como te digo, lo operaban unos nerds. Luego en el 2014 empezó a entrar gentecita con dinero. Luego en el 2017 empezó a entrar mucha gente antes de los institucionales, que eran los mismos institucionales, pero entrando como personales. Y luego en el 2018 entró el CME, los futuros New York. Luego después entró Elon Musk y luego entró el ETF y entró todo el mundo a este mercado. Por supuesto, las personas que entraron en el 2011 no son las mismas que están entrando en 2023. Por lo cual el activo tiene tendencia a cambiar su comportamiento. No sabemos cuál va a ser porque nadie tiene una bola de cristal. Pero repito, lo que intento yo ir siempre es a lo más objetivo. Y este cruce, como veamos una nueva creación de un histograma, probablemente nos toque un año de espera para que Bitcoin pueda retomar momentum alcista. Ojalá me equivoque y pase como sucedió en el 2020-2021, porque es esperanza. O sea, aquí sería simplemente esperanza. Esperar que ¿Por qué el mercado tendría que hacer esto? No lo tiene que hacer. Puede hacerlo, claro. Siempre hay una esperanza. Y es esta, ¿no? Que se mete una caída de un 50% y automáticamente venga y recupere y marque un nuevo máximo. ¿Ok? Pero aún así, haciendo esto, fíjate que cae fuerte, recupera y marca un nuevo máximo y después se desploma porque el aviso de este movimiento
es lo que quiero que entiendas. El aviso de este movimiento ya no les está dando el gráfico de Bitcoin con esto. ¿Ok? Puede venir caída, marcar un nuevo máximo y luego caída. Sí, porque recuérdate que en el 2025, es decir, el año que viene, es cuando iba a iniciar el mercado bajista. Puede ser también que Bitcoin se tire los últimos 3-4 meses del año acá, ¿ok? Y en el 2025 es que se empieza a caer. Y ahí todo el mundo va a decir, sí, tienes razón, porque un año después del halving es que el precio de Bitcoin llega al máximo y cae. Y puede ser también una realidad, pero puede ser que Bitcoin realmente no quiera esperar al máximo del halving y empieza a caer desde aquí. No lo sé, la verdad no lo sé. No sé, no tengo ni idea de qué va a pasar, solo te estoy hablando, repito, como un trader, como un inversor, como un analista que está haciendo una proyección porque ve que el activo no tiene compradores acá y lo que necesitamos es un milagro para que le metan un cohete y pueda marcar todos esos targets que todos hemos tenido siempre que queremos que se cumplan. ¿Están para marcarse? No. Técnicamente hablando, o sea, objetivamente hablando, el activo no tiene la gasolina para dar ese movimiento a día de hoy. Necesitamos caer, qué sé yo, un poco más, agarrar liquidez, que entre nueva gente y que ahí se vuelva loco y suba. Por supuesto, necesitaríamos eso. Pero de momento lo que quiero transmitirte es que no lo tenemos. Así que hay que ir con precaución con Bitcoin sobre estos niveles de precio, ¿ok? Porque puede ser que empecemos a ver un retroceso un poco más pronunciado durante un periodo más de tiempo. No significa, repito, que el precio se va a venir a marcar un nuevo mínimo, pero sí puede ser un tiempo bastante aburrido y lento, lateral, bajista, tonto de Bitcoin, hasta que de repente, ¡pum!, te le den la vuelta por completo. Ojalá esperemos que sea así. No sé si en 3 meses, si en un año o un año y medio, como dice esta teoría, o habrá que esperar hasta el 2028. No lo sé, la verdad creo que nadie lo va a saber con exactitud. Lo que sí te puedo recomendar, como siempre, es que le des un vistazo a la plataforma de trading de OneFury. ¿Por qué? Porque es el broker que utilizo desde el año 2019. Es un broker regulado que te permite operar todos los activos libre de comisiones. Es decir, vas a operar criptomonedas, acciones, commodities, futuros, el oro, la plata, el S&P500, el Nasdaq, acciones, todo completamente libre de comisiones, con los precios joder, ahora se me fue el nombre, pero bueno, con las bolsas globales más importantes, ¿ok? Así que si no tienes una cuenta con ellos, de verdad no sé qué estás esperando para hacerlo. Es gratis para que confirmes y verifiques que todo lo que te estoy diciendo es verdad, que esta plataforma no te cobra ningún tipo de comisiones y que puedes mantener posiciones abiertas todo el tiempo que quieras, operando los principales activos más importantes, como pueden ser las criptomonedas o puede ser el mercado accionario si es algo que te interesa. Así que pues nada, utiliza mi código de invitación que es Jose al momento de registro. ¿Para qué? Pues para, si te quieres llevar un regalo, lo usas. Si no, no lo uses. Yo no gano nada, tú tampoco, pues da exactamente igual. Si lo usas, pues habrá un regalo aleatorio para ti cuando hagas tu primer depósito y también para mí. Pero no tiene más. Eso es lo que tengo para decirte el día de hoy. Crucemos los dedos para que todo esto que me acabo de inventar sea eso, un invento y quede hasta ahí. Pero la verdad es que es una realidad y que hay que esperar a ver qué es lo que va a ser Bitcoin a partir de ahora. Nos vemos.